Me gustaría que alguien de los que está conmigo pudiera ir al libro de Segunda de Timoteo 3 y leer el versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. El que lo encuentre lo puede leer. Aquí lo tiene Andy, lo va a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Cuando nosotros escuchamos estos dos versículos de Segunda de Timoteo, que son muy comunes, normalmente nosotros los vemos inclusive en cuadros o los vemos de pronto en ciertos avisos, inclusive en las iglesias o en nuestras casas, nos habla acerca de la inspiración de la preciosa palabra de Dios y que toda es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Son palabras que si vamos a estudiar palabra por palabra, tendríamos que dedicar otro par de estudios para hacerla. Pero hoy solamente quiero fijarme en algo. Quiero fijarme en la parte en la cual la palabra nos está diciendo que es enteramente preparada para toda buena obra, pero para que eso exista en nuestra vida, nosotros debemos de recibir esa palabra y aceptarla. Yo diría que un término apropiado que podemos usar es la sujeción de nosotros a la palabra. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado de pronto o hemos estado acostumbrados a escuchar cierto tipo de mensajes y muchas veces son mensajes que nos animan en nuestras emociones, pero posiblemente están muy alejados de lo que es verdaderamente lo que la palabra nos quiere decir. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que si nos sujetamos a la palabra, nosotros verdaderamente vamos a poder, ¿qué? Vivir la palabra, obedecer la palabra, aplicar la palabra. Muchachos, la palabra es aplicable por completo. Ay, no, pero ¿cómo así? No entiendo. Sí lo es. Por eso la estudiamos, por eso la escudriñamos y el Señor nos llamó a que lo hagamos. Es parte de nuestra obligación si decimos ser creyentes. Si aún no hemos nacido de nuevo, es decir, aún no hemos entendido que Jesús murió por nuestros pecados y sustituyó nuestra muerte eterna en la cruz, que es otro tema, ya vendríamos nosotros a tener que hablar con esta persona para entender por qué nosotros adoramos a Jesús, porque nosotros sabemos que Él básicamente cumplió en la cruz del Calvario el pago que por mi pecado yo merecí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como lo enviamos en esta mañana en el devocional que hacíamos con mi esposa. Tenemos que reconocer que nosotros hemos estado en pecado, que somos pecadores porque necesitamos precisamente de esa gracia que solamente nos puede dar Cristo Jesús. Él está pagando por nosotros ese pecado en el que nosotros hemos vivido hasta antes de conocerle a Él y reconocerlo a Él como Señor y como Salvador. Quiero que tengamos en cuenta entonces esto, de esta porción de Segunda de Timoteo, el versículo, en el capítulo 3, 16 y 17. Como les digo, desde el punto de vista de aplicación hay muchísimo para ver allí, pero quiero que entendamos que la sujeción a la palabra para todo aquel que es creyente es de vida o muerte, pongámoslo así, de vida o muerte. Si nosotros no nos sujetamos a la palabra, 100%, nosotros siempre vamos a estar patinando en nuestra vida de creyentes. Inclusive, muchas veces, el sujetarnos a la palabra significa dejar muchas cosas que nosotros queremos no dejar. Pero que el Señor, a través de su palabra, nos exhorta, nos redarguye a que las dejemos, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Es honrarlo a Él. Y cuando nosotros lo honramos a Él, sujetándonos a Él, nuestra vida es transformada por completo. Y la situación coyuntural que estamos viviendo pasa, porque no hay nada, nadie más poderoso que la sangre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Es importante que entendamos estas cosas. Vamos a empezar con el libro de los Hechos, con nuestro estudio. Será solamente una pequeña introducción. No sé si alguien me pueda decir
en qué versículo quedamos la vez pasada del libro de los Hechos. Normalmente es Adriana. Vamos a ver hoy quién nos dice. Mínimo Julián la pone en mute. Bueno, entonces no voy a participar hoy, pues. Démosle la oportunidad a otro, dice Adri. ¿En qué versículo quedamos del capítulo 8, muchachos? ¿Se acuerdan? Quedamos en el versículo 18. Quedamos en el versículo 18. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, para que tengamos un poquito más el contexto. Hoy vamos a estudiar hasta el versículo 25, que prácticamente termina gran parte del contexto relacionado desde el versículo 8, versículo 4 al 25. Entonces, vamos a leer específicamente del versículo 8, versículo 4, al versículo 25. Vamos a empezar por derecha, allá en la cámara, lo que significaría que aquí yo veo, por ejemplo, a Adri, después está conectado Tiar. ¿Quién es Tiar? Tere. Después sigue Stephanie. Después sigue Julián. Y después pasamos por acá. Leamos de a 2 versículos cada uno. 2 versículos. Entonces, empezando por derecha, si quieres, arranca tú, Adri. Desde el versículo 4 hasta el versículo 25 del capítulo 8 vamos a leer. Dice, predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién sigue tú, Steph? Y Juanjo. Sería 6 y 7. ¿Quién sigue? Julián y Moni. O Steph y Juanjo. Bueno, continuemos. Continúe quien lo tenga ahí, por favor. 6, 7 y seguimos leyendo por derecha como estén allá. Stephanie como que no se me está escuchando. Bueno. Eso les oye. No se escucha, muchachos. Acérquense bien al micrófono, por favor. Ya va, ahí nos escuchan mejor. Sí, mejor. Bueno, empieza. 7, ¿verdad? Sí. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Okay. 8 y 9, ¿verdad? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sí, el 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria
haya recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Y sí, ya lo leyó. Cuando vio Simón que dime, 16. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Tú, Andy. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perecerá contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Kiki. Que sigan leyendo porque tengo en inglés. Ah, listo. Y Magdalena. Que posee esta con tu maldad y ruega a Dios. Si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar entonces desde el versículo 18 hasta el versículo 25, pero como siempre vamos a hacer también un pequeño resumen, ¿ok? Entonces estemos atentos. Démosle gracias al Señor por su preciosa palabra que acabamos de leer. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque como leímos anteriormente, Señor, es la única. Toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es la única que es útil para instruirnos, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Jamás tendremos palabras para agradecerte, Señor, que tú nos has dejado todo tu consejo, Señor, para que lo vivamos todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje del día de hoy. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos a entenderlo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recibirlo. Amén. Bueno, muchachos. Entonces, hacer un resumen cortico, como siempre trato de hacerlo, para que entremos en contexto, en especial algunas personas que de pronto no estuvieron en el estudio pasado, pero es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos tocando temas que son de suma importancia, como consecuencia ¿de qué? De la fundación de la iglesia. ¿Qué tenemos nosotros en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos nosotros tenemos todo lo que es básicamente la fundación de la iglesia cristiana. Hoy en día escuchamos muchas cosas acerca de la iglesia cristiana, pero muchas veces ni siquiera nos remontamos a lo que es la fundación de la iglesia, ¿sí? Y aunque efectivamente nosotros podemos tener ciertas dudas, es posiblemente normal que las tengamos. Algo de lo que podemos estar nosotros completamente seguros es que la promesa del Señor en la vida de todo ser humano que confiesa su nombre, siempre, absolutamente siempre, se va a cumplir. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, precisamente, nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se está cumpliendo y se ha cumplido. Si nosotros nos damos cuenta, es lo que ha venido aconteciendo. Nosotros vemos que los discípulos salieron de Jerusalén, precisamente porque eran perseguidos. Posiblemente si hubieran estado muy confortables en Jerusalén, nunca se hubieran ido. Pero finalmente la palabra de Dios tiene que cumplirse. El Señor ya les había dicho que iban a ser testigos. O sea que nosotros como creyentes venimos siendo testigos del Señor. Asimismo, el Señor ha advertido a su iglesia de muchas situaciones que se presentarían en la iglesia. El Señor lo dijo desde que estaba en el ministerio terrenal. Y por el Espíritu Santo de Dios también nos lo dice a través de la inspiración divina de todos los autores del Nuevo Testamento. También lo vemos allí contenido. Una de las advertencias más importantes que el Señor nos ha hecho es acerca, y muchas veces la dejamos pasar fácilmente o no nos damos cuenta, es acerca de las tradiciones, acerca de las falsas enseñanzas, acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos profetas
El Señor nos habla claramente acerca de todo este tipo de tradiciones y yo diría que de costumbres humanas. Sí. Y muchas veces, hasta personas que dicen ser creyentes han caído en ese tipo de cosas. Por eso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos muestra un ejemplo muy claro. ¿Por qué creen que nos muestra un ejemplo tan claro, tan solo empezando en el libro de los Hechos? ¿Sí? Ustedes miran en este momento, en el libro de los Hechos, posiblemente podrían haber 25.000, 30.000 personas convertidas a Cristo. Posiblemente, con la muerte de Esteban, muy posiblemente muchas personas llegaron a los pies de Cristo, como sabemos nosotros que sucedió más adelante con Saulo de Tarso, que viene siendo Pablo, ¿no es cierto? Aquí ya no hay un registro claro exactamente de cuántas personas habrían, pero sabemos que estamos hablando de miles, ¿sí? Pero finalmente no ha transcurrido mucho tiempo, muchachos. Vamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos y uno podría pensar, uy, han pasado años. No han pasado años, muchachos. Posiblemente han pasado tan solamente meses. Desde cuando empezó la iglesia en Pentecostés, en el capítulo 2. Entonces, ¿qué vamos a poder ver? ¿Qué aprendimos nosotros, por ejemplo, en el estudio pasado? Nosotros aprendimos que en Samaria, ya sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, pero el Señor se le reveló a la mujer samaritana, ¿no es cierto? Anteriormente el Señor les había dicho que no fueran por caminos de samaritanos a los discípulos cuando los mandó de dos en dos, pero posteriormente vemos que el Señor, después de que hace aparición a los samaritanos, a través de la mujer samaritana, ya no coloca esa barrera. Y ya les dice a ellos en Hechos 1:8, que les serán testigos en Judea y en toda Samaria. ¿Sí? Tienen como ya la autoridad para hacer. Entonces nosotros nos damos cuenta que los de Samaria, como acabamos de leer, si las personas recuerdan lo que leímos, efectivamente, vemos que ellos escucharon el Evangelio y creyeron, los de Samaria. Ya sabemos, obviamente, que había existido, ¿qué? Había existido un acercamiento. Sabemos que los de Samaria estaban esperando la venida del Señor. La mujer samaritana tuvo esa conversación con el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana, ¿qué le dijo al Señor? Cuando el Mesías venga, nos revelará todas estas cosas. Y el Señor le dijo, soy yo el que habla contigo. Entonces él se le reveló ahí. Nosotros vemos que ellos estaban esperando la venida del Señor. Y efectivamente recibieron el Evangelio. ¿Sí? Aprendimos que una de las realidades es que nosotros debemos entender como creyentes que la palabra va a caer en tierra buena y en tierra mala. ¿Sí? Y hablamos la semana pasada, hace 15 días, perdón, hablamos acerca de la parábola del sembrador. ¿Sí? Que es un vivo ejemplo que el Señor nos ha dejado. El problema jamás, mis hermanos, jamás va a ser la palabra. La palabra de Dios es perfecta, es inerrante, es suficiente. El problema es la tierra en la que cae, es decir, nosotros. Ahí es donde radica el problema. Entonces pensemos en eso. Recordamos también, efectivamente, la parábola del sembrador. También recordamos algo importante a raíz de lo que estábamos leyendo, de lo que estaba pasando con Simón, que nosotros vimos que desde el más pequeño hasta el más grande escuchaban a Simón el mago. ¿Sí? La gente tenía ganas de oír también. Posiblemente podrían tener una buena intención, o posiblemente solamente querían ver milagros, o posiblemente solamente querían escuchar lo que querían oír, y por eso escuchaban a Simón. Que claramente vemos que Simón era ¿qué? Un mago, un engañador. Pero se hacía pasar como alguien grande con gran poder de Dios. Por eso en el libro en Primera de Juan, capítulo 4, nos habla acerca de que nosotros no debemos creer a todo espíritu. Y eso lo estudiamos también hace 15 días. Muchas veces nosotros no entendemos cosas que pasan y pensamos que son de Dios. No, eso es de Dios porque es que yo vi ese milagro. Un ejemplo, ¿sí? El Señor nos dice claramente que nosotros no debemos creer a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué nos dice Primera de Juan 4 específicamente acerca? Mira lo que pasa en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4:1, si mal no estoy es el versículo 1, en Primera de Juan 4, nos habla acerca, dice, amados, dice Juan, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Entonces ahí nos está dando una introducción, ¿ok? No creáis, es imperativa, no creáis a todo espíritu,
Probad que sean de Dios. Para que sean de Dios tienen que estar conforme a la palabra de Dios. No, yo pienso que eso es de Dios. Ok, escudriñemos la palabra y démonos cuenta si es cierto. Ok. Y en el mismo versículo nos lo dice Juan claramente. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Engañando. Entonces, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Está refiriendo específicamente a la enseñanza. Yo sé que en nuestra vida cristiana hemos escuchado muchas frases como, ay, no juzgue. No, ¿cómo va uno a decir esto de tal persona o de esta? No se trata de que hablemos mal de las personas, que las critiquemos, no, pero que con justo juicio, a la luz de la palabra, más cuando estamos escuchando a alguien que nos está enseñando o que se está parando en un púlpito a hablar acerca de las cosas de Dios, sean conforme a la palabra preciosa de Dios. Entonces, estudiamos estas cosas. Estudiamos también en el libro de Santiago, versículo 2, capítulo 2, versículo 19, que dice Santiago que si tú crees que Dios es uno, dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces hablamos de la fe del demonio. Los demonios conocen a Jesús y reconocen a Jesús. Y tiemblan. Nosotros muchas veces ni siquiera temblamos y muchas veces ni reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Pero tienen fe, que dijiste tú. Dice también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que Él existe, que Jesús existe. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a dar cuenta, yo sé que este es un resumen únicamente, pero tiene que ver efectivamente con todo lo que estudiamos en el estudio pasado. Estudiamos también que los nuevos creyentes de Samaria habían sido bautizados y habían creído, pero aún no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ahí nos detuvimos un poco, hicimos una explicación un poquito más clara por qué el Espíritu Santo de Dios no estaba morando en ellos. Uno podría llegar a confundirse fácilmente. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo, explicábamos, hay personas que consideran que el Espíritu Santo de Dios debe orarse o debe específicamente alguien colocarle las manos para que el Espíritu Santo de Dios sea recibido, como un bautizo del Espíritu Santo, lo cual no es bíblico, ¿sí? Desde el punto de vista, podemos mirar varias porciones, pero no vamos a estudiar ese tema hoy porque lo explicamos la semana pasada, hace 15 días. Lo que nosotros sí nos podemos dar cuenta es que el libro nos dice claramente que han sido bautizados habían sido bautizados en Jesús únicamente, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros? Ya cuando vamos nosotros a ver a Mateo, por ejemplo, 28, el versículo 19 y 20, claramente nos expresa el Señor que debemos ser bautizados en el nombre de ¿quién? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Ellos han sido solamente bautizados en el bautismo de Jesús. En Hechos 2, en el versículo 38, también vemos una comparación y lo mismo que vemos en Hechos 8, en el versículo 16. Mencionamos claramente que en pensar que debemos recibir un bautizo del Espíritu Santo después de haber sido justificados por la sangre preciosa del Señor es un error doctrinal, porque estaríamos ignorando temas esenciales como son, por ejemplo, que la época apostólica fue finalizada, ¿sí? Finalizó con los apóstoles, que son los 12 que el Señor llamó, no hay otros más, solamente 12, que sabemos que el último que murió fue Juan. Sabemos que el último que murió fue Juan. La historia dice que murió de viejo, ¿sí? Hacia el año 95 después de Cristo. Señora. Pablo fue el último de los apóstoles, también leímos esa parte acerca es algo que Pablo lo menciona. Bueno, este tipo de temas fueron los que, haciendo, digamos, ya como un resumen, fue lo que nosotros estudiamos hace 15 días. ¿Por qué fue importante detenernos un poco en estos temas? Porque cuando nosotros estamos leyendo la porción, nosotros vemos que vino Pedro, que vino Juan, que pusieron las manos, que oraron por ellos, que recibieron al Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas que nos pueden en determinado momento, si no escudriñamos la palabra apropiadamente, puede crear de pronto cierta confusión, ¿sí? Por eso es tan importante que entendamos claramente eso. Hoy en día, para resumir, recibimos el Espíritu Santo de Dios en el momento en el cual nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos lo dice el libro de Romanos 8, versículo 9, también lo podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Recordemos que la revelación del Señor, que son los 66 libros inspirados por Dios, ya está terminada. Ya la Biblia se terminó de escribir. No hay una nueva revelación. Y hoy nos vamos a ir al versículo, entonces,
18. Vamos a empezar desde el 18, pero quiero hacer una pequeña salvedad acá, que es importante que nosotros entendamos porque finalizamos el estudio pasado hablando acerca, recuerden que venimos hablando acerca de probar los espíritus, venimos hablando de lo que estaba pasando, esos milagros que hacía indiscutiblemente ¿quién? Simón el mago, ¿sí? Todo este tema, pero hablamos de dos cosas bien importantes, hablamos de una verdadera conversión y de una falsa conversión. Y entonces ahí se nos prende a todos como un bombillito, ¿cómo así? Una verdadera conversión y una falsa conversión. O sea, ¿hay dos conversiones? ¿O existen dos clases de personas que pueden tener dos tipos de conversiones? ¿Sí? Efectivamente, hay una verdadera y una falsa. ¿Por qué razón nosotros nos damos cuenta de esto? ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta fácilmente porque el Señor nos lo está mostrando a través de esta porción del libro de Hechos. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos claramente que la palabra nos dice que Simón creyó a la predicación de Felipe y fue bautizado. La pregunta es, si Simón creyó y fue bautizado, ¿qué pasó? Ahí surge una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuando vinieron los apóstoles y colocaron las manos sobre los samaritanos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Hubo prueba de eso, también hablaron en lenguas, en idiomas, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con Simón? Yo les pregunto. Él quedó asombrado. Sí, pero él no recibió el Espíritu Santo. Ahí está el ejemplo de una falsa conversión. Simón estuvo con Felipe, nos lo dice la palabra claramente. Dice en el versículo 13, dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, Simón entró a la iglesia, Simón el mago, entró a la iglesia, participaba de las cosas de la iglesia y estaba con Simón. O sea, cualquier persona estaba con Felipe, cualquier persona podría decir fácilmente ¿qué? Que era un convertido. Gloria a Dios, ¿sí? Este mago malvado que engañaba a muchos, lo dice la palabra, hoy creyó y fue bautizado y está aquí con nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No, una falsa conversión. Bueno, una falsa conversión. Y nosotros nos damos cuenta de eso mucho más adelante. Por eso el estudio bíblico del día de hoy se llama El don de Dios no se compra con dinero. No. Y aquí hay mucha tela para cortar, que si nos pusiéramos a estudiar a profundidad, ¿sí? Y escudriñar cada vez más y más, yo creo que tendríamos para estudiar por lo menos, no sé, unos 3 o 4 meses más. Sin embargo, vamos a tratar de explicar qué es lo que estaba pasando allí, ¿sí? Con Simón, para confirmar esta falsa conversión y también para darnos cuenta de otros temas. El versículo 18 y el versículo 19 dice así. ¿Quieres leerlo? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. Nosotros vemos acá una cosa interesante. Nosotros sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿no es cierto? Sí. Después de que Lucas narra lo que estaba pasando, Lucas no para aquí con el tema de Simón. Lucas continúa, lo que hace que nosotros prestemos mucha atención a lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué sucede? La historia de Simón el Mago no para allí. Nosotros vemos una intención de Simón y queda claro aún más que es un falso creyente, ¿sí? Así se la pasara con Felipe, así hubiese sido bautizado, porque cuidado con esto. Tenemos que entender nosotros que mucha gente puede profesar una fe cristiana diciendo creer, pero de labios. ¿Y puede caer en qué? Puede caer en seguir posiblemente otro tipo de, digamos, características del cristiano, que es ser bautizado, como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Puede inclusive congregarse e ir a la iglesia, ¿sí? Ojo con esto, porque es lo que estaba pasando con Simón. Pero porque se bautiza, porque se congrega,
Porque comparte con hermanos no significa que sea nacido de hermano. Los políticos. Bueno, aquí dice Magdalena como los políticos. Sí, de dos caras. ¿Sí? De dos caras. Muchachos, ustedes no se imaginan cuán común es esto. Es muy, muy común. ¿Sí? Por lo tanto, hay una falsa conversión. ¿Sí? Y no es un creyente, ¿verdad? Tiene su corazón todavía en la oscuridad. Pero ellos creen que se han convertido. Bueno, pueden llegar una persona a pensar que lo es, pero no hay una evidencia que lo es. Porque su vida no refleja que lo es. O sea, está engañada pensando que sí, pero no lo es. Completamente, puede estar engañada. Son cosas que son... Es muy importante que nosotros las entendamos, muchachos. Sumamente importante. Porque de esta misma manera nosotros estamos probando también los espíritus y también estamos probando nuestra fe. Y estamos mirando en qué posición estamos nosotros. Estamos dando evidencia. La verdadera intención de su corazón la vemos claramente y aquí nosotros corroboramos lo que estamos hablando, que la palabra nos lo muestra. La verdadera intención del corazón de Simón la vemos más adelante. ¿Por qué razón? Porque él ofrece ¿qué? Dinero. Dinero por el don de Dios. Este hombre es un instrumento de Satanás, muchachos, para querer engañar y burlar. Su falsa conversión sale a la luz de manera evidente, de manera clara, teniendo en cuenta que tampoco el Espíritu Santo de Dios había venido sobre él cuando Juan y Pedro oraron por ellos, ¿sí? Finalmente el Espíritu Santo de Dios jamás va a ser engañado. Nosotros sí, pero el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo. Nadie lo puede engañar. Yo puedo ver a Simón el Mago y decir que es creyente, ¿sí? Los hermanos al lado de él, hasta mismo Felipe podría decir que es creyente, ¿sí? Pero el Espíritu Santo de Dios no puede ser engañado. Por eso el Espíritu Santo de Dios no llegó sobre él. No llegó sobre él. Porque él no puede ser engañado, ¿sí? Él no puede ser burlado. Simón, mira, ojo con esto. Algo que nosotros nos podemos dar cuenta es que lo que hizo Simón, él ya estaba acostumbrado a hacerlo. Él ya había comprado trucos mágicos anteriormente. ¿Por qué? Ay, no, pero usted no estaba ahí, ¿cómo va a decir eso? Sencillo, porque él intentó hacer lo mismo con los discípulos. Él les ofreció dinero a ellos. Algo que quería Simón claramente, porque lo vemos a través de la palabra anteriormente, dice que éste se quería hacer pasar por algún grande. Entonces, ojo con esto, porque aquí también nos puede a nosotros mostrar a la luz de la palabra lo que un falso líder o de pronto un falso creyente o posiblemente un falso maestro, ¿sí? Un falso pastor, como lo queramos llamar, se puede identificar. Y es que quiere ¿qué? Figurar, ¿sí? Quiere tener un lugar de ¿qué? De preeminencia, que la gente lo que la gente lo mire, que la gente lo alabe, ¿sí? Que la gente piense o lo reconozca, lo cual es completamente opuesto a la Escritura, porque el Señor dijo que el que viniera a servir a Él, que fuera a ser el mayor, tenía que hacerse el menor. O sea que la humildad es algo que el Señor nos ha colocado en el corazón a todo hombre o mujer que quiera servir a Él. ¿Sí? La humildad es esencial. La humildad es un atributo que un verdadero creyente va siempre a tener. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos que efectivamente Simón, ¿sí? Quería ser alabado y su orgullo y su egoísmo muestra claramente su falsa conversión. En el versículo 19, es cuando él dice, dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ustedes pueden imaginarse, él estaba atónito con lo que hacía Felipe, quedó atónito cuando vino Pedro y Juan e imponen las manos y reciben el Espíritu Santo de Dios. Ojo con esto. Nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios, nosotros no lo podemos ver. Ellos tampoco lo pudieron ver. Por eso es que claramente lo que sabemos es que hubo una manifestación, como la de Pentecostés. Posiblemente los hermanos de Samaria hablaron ¿en qué? En lenguas. ¿Sí? O sea, hablaron idiomas que otros los escucharon y dijeron, wow. ¿Y por qué tenía que pasar eso así? Porque era una forma de identificar
¿sí? Y de comprobar que el Espíritu Santo de Dios había venido sobre esa persona en ese momento. ¿Por qué razón? Recordemos que la Biblia estaba todavía, ¿qué? Escribiéndose. Estamos hablando del libro de los Hechos, era el principio hasta ahora, ¿sí? Cuando ya nosotros vamos a las cartas de Pablo y las otras cartas que estaban en el Nuevo Testamento, no se habían escrito. Entonces estas evidencias tenían que existir. ¿Mm? En el versículo 20, ¿qué sucede? Entonces Pedro le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Dinero perezca contigo, porque he pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Amén. Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. Lo que nosotros vemos claramente, ¿qué pueden ver ustedes ahí claramente en ese versículo? ¿Qué piensan ustedes? Que te vas a morir con tu dinero. Como un juicio. Que te vas a morir con tu dinero, dice Andy, lo que significa que el dinero es algo secundario también, ¿no es Es cierto? algo pasajero. Algo que va y viene. Sí. ¿Qué más podemos ver nosotros ahí en ese versículo? Leámoslo nuevamente. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. Las cosas de Dios no se compran. Las cosas de Dios no están para la venta. Las cosas de Dios son sagradas. Por eso cuando nosotros vemos esas grandes organizaciones, ¿sí?, que hacen negocio con la fe de las personas, eso no es de Dios. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. La verdadera iglesia de Él no es. Por completo no lo es. Y lo vemos claramente a través de la palabra de Dios. Pedro rechaza vehementemente, ¿sí?, este ofrecimiento de Simón. O sea, Pedro tampoco se dejó engañar. Hubiera podido haber Pedro dejarse engañar también al ver que Simón se la pasaba con Felipe y estaba disfrutando de las cosas de la iglesia. ¿Ustedes qué creen? De pronto. Uno Posiblemente. conoce, o sea, uno tiene esa percepción cuando conoce a una persona Sí. de que algo no está bien. Bueno. Estaba con el espíritu también. Amén. Bueno, Magdalena dice, uno puede tener ese discernimiento. Es cierto, uno puede tener ese discernimiento, el Espíritu Santo de Dios te puede colocar ese discernimiento, con tal de que ese discernimiento no venga de tu conciencia malvada, ¿sí? Que tú no quieres, alguien te cae mal porque tiene esto, tiene aquello que tú no tienes, ¿sí? O alguien te cae mal simplemente porque de pronto no es del mismo estatus social, o de pronto no es de la misma estatus cultural, ¿sí? Entonces ya son concupiscencias de nosotros, pero efectivamente el Señor sí nos da discernimiento para darnos cuenta de cosas. Pero efectivamente Andy dice algo muy valioso, el Espíritu Santo de Dios estaba morando sobre Pedro. Y cuando Pedro ve que esta persona lo que hace es ofrecerle dinero, ¿sí? Pedro no dijo, ay, el hermano Simón tan bondadoso con su dinero, ¿sí? Venga para acá, ¿cuánto me va a dar? No. Pedro lo reprende automáticamente diciéndole claramente, ¿sí? Tu dinero perece contigo, y también le dice que el don de Dios no se compra con dinero, ¿sí? Estaba leyendo en la versión bíblica de J.B. Phillips. J.B. Phillips traduce la palabra tu dinero perezca contigo de una manera más literal en el griego, ¿sí? Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las palabras que usa J.B. Phillips son al diablo con tu dinero. Muchísimo más fuerte que la versión que estamos leyendo de la Reina Valera. No sé si alguien tenga alguna otra versión para mirar qué dice ese versículo, pero la Reina Valera nos dice tu dinero perece contigo, pero una translation o una versión más literal de esa parte, la que nos ofrece J.B. Phillips en la translation de él, dice al diablo contigo y con tu dinero, ¿sí? Muchísimo más fuerte, ¿no es cierto? Sí. Transmite el verdadero sentido de las palabras de Pedro. O sea, Pedro lo reprende de una manera fuerte, ¿sí? Mis hermanos, nada de las cosas de Dios se pueden negociar, ¿sí? Lo está diciendo Pedro claramente acá, es una de las enseñanzas que debemos aprender. Porque él está diciendo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿sí? Los dones que el Señor
ha dado a los creyentes no se compran, no se pueden comprar. Si bien es cierto que se pueden ejercitar a través del estudio de la palabra, a través de la comunión con el Señor, ¿sí? El Señor nos va posiblemente perfeccionando esos dones, ¿sí? Por ejemplo, el Señor nos dice claramente que un don que está habilitado y activo para esta época es el don de la enseñanza. Posiblemente tú tienes el deseo de enseñar, posiblemente estás preparado para enseñar, pero de pronto no eres muy bueno enseñando. Pero el Señor puede perfeccionarte en ese don, a través de la comunión con Él, a través de la oración, a través de la iluminación del Espíritu Santo de Dios, para que tú enseñes apropiadamente, para que mejores enseñando, ¿sí? Entonces, son cosas que vienen a ti. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, por la voluntad del Señor, no porque tú puedas adquirirlas en lo más mínimo, ¿sí? Tampoco es para la venta milagros, como lo vemos hoy en este tiempo de una manera tan común. Eso no existe, ¿sí? No existe nada de eso, ¿sí? Dios en su soberanía, Él puede hacer un milagro, porque es Dios. Él es el creador de todo lo que tú puedes ver a tu alrededor. Dios mismo lo ha creado. Para Él no hay imposible, pero no es bíblico que nosotros podamos comprar, o porque alguien te diga, deme esto o deme aquello, ¿sí? Cualquier hombre te diga eso, usted va a poder pactar con Dios. Ojo que este es otro tema interesante porque nosotros hemos escuchado posiblemente mucho acerca del pactar con Dios. Hay muchas iglesias, inclusive iglesias evangélicas, donde dicen, usted puede pactar con Dios, pacte con Dios para que usted le pase esto, para que usted... Entonces, pactar significa que usted da dinero y supuestamente Dios le retribuye a usted. Falso, no es bíblico. Pero también es cuando uno puede decir, Dios, te ofrezco hacer esto, pero no para que tú me hagas esta milagro. Amén, tienes toda la razón. Magdalena está dando el ejemplo del creyente que dice, Señor, yo hago esto, pero si tú tal cosa. No, el Señor no negocia contigo, porque Él es soberano, ¿sí? Ningún beneplácito, ningún beneficio existe que se pueda comprar dentro de las cosas de Dios. O que tú puedas comprar, por ejemplo, muy común en la religión católica, en la que muchos de nosotros hemos pertenecido, y es, por ejemplo, la compra de indulgencias, la compra de misas, ¿sí? Que de acuerdo a las misas o a las oraciones usted sale del purgatorio, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son falsas. Luis, perdón, una pregunta. Luis, ¿Sí? perdón. Y las promesas a Dios tampoco es como bíblico, o sea, como digamos uno tiene algún vicio o algo y uno le promete a Dios por algo y que Él lo ayude como uno a dejar esos vicios. ¿Sí me hago entender? Sí, más o menos entiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso, Adri, porque a Dios no le podemos prometer nada, en realidad. Porque nosotros somos pecadores que por más que nos esforcemos, como lo dice Pablo, no que yo ya lo haya alcanzado, efectivamente nunca lo vamos a alcanzar en este cuerpo mortal. Prometerle a Él es algo muy difícil, Adri, porque nosotros somos falibles, nosotros podemos fallar muy fácilmente. Lo que nosotros sí podemos hacer es rendirnos a Él. Finalmente la obra es de Dios. Él es el que quita, por ejemplo, en el caso específico que tú mencionaste, por decir algo, un vicio, ¿sí? Ese vicio, si tú entregas al Señor esa situación que tú estás viviendo, verdaderamente como creyente, ya tú eres creyente, tú ya eres nacido de nuevo, y tú sabes, por ejemplo, que eso es pecado, ese vicio, ¿sí? O hablemos directamente de un pecado, por ejemplo, la gente que dice mentiras. Muchas veces traemos esa tradición cultural de las mentiras, pero el creyente no dice mentiras, ¿sí? Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, voy a colocar este ejemplo, casi siempre coloco a los hombres, entonces voy a colocar a las mujeres, ¿sí? Por decir algo, la forma en la que se viste una mujer. Una mujer antes de que conozca del Señor, posiblemente pueda andar ligera de ropas. ¿Por qué razón? Porque no entiende que debe ser pudorosa, no entiende que su vestimenta va a reflejar y va a dar testimonio de lo que ella profesa, que es ser creyente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
esta persona llega a los pies de Cristo, pero sigue vistiéndose igual. Ay, no, pero es que el vestido no tiene nada que ver. Ojo, yo no estoy diciendo que es que tiene que andar con falda hasta el tobillo, ¿sí? No, estoy hablando de la vestimenta pudorosa, ¿sí? O lo mismo la persona que es creyente, por decir algo, y realiza otro tipo de actividades que un creyente no realizaría porque el Señor le ofende, ¿sí? Mira, pongamos presente este es un ejemplo de pronto difícil, pero pongámoslo porque es real. Por ejemplo, una mujer que trabaja en un cabaret. Ustedes saben que los cabarets existen, eso no es mentira, ¿no es cierto? Un cabaret es donde van hombres a ver mujeres ligeras de ropa. No necesariamente mujeres que estén desnudándose, ojo con esto ya iría mucho más allá, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha dicho a nosotros los hombres que si solamente vemos una mujer con deseo, ya estamos adulterando nuestro corazón, ¿sí? Ya estamos pecando. ¿Qué pasa? Pero aquí estoy colocando el ejemplo hacia el lado de la mujer. Esa mujer que está allí en ese sitio, sirviendo mesas, andando ligera de ropa, pero ha conocido del Señor, ¿ustedes creen que esa es una actividad para esa mujer? Ay, no, es que ella necesita el trabajo. No, no. Si esa mujer honra al Señor y entiende lo que el Señor la ha llamado y de dónde el Señor la ha rescatado, el Señor va a cuidar de ella. El Señor le va a dar otro trabajo mucho mejor, ¿sí? Posiblemente no otro trabajo mucho mejor, pero el Señor sí va a cuidar de ella, porque hace parte de las promesas del Señor para nosotros. Cuando tú honras al Señor, el Señor cuida de ti. Ojo, aquí no estoy hablando de que el Señor te va a ti a progresar, te va a dar riquezas, te va a dar dinero. No, el Señor cuida de ti porque Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a su palabra y Él es fiel a Él porque Él es Dios. ¿Sí? Y nosotros somos hechura y criaturas de Él. Y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, yo sé que ninguno de nosotros puede decir que el Señor no ha cuidado de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Señor ha cuidado en su providencia inclusive de todos aquellos que no han llegado a los pies de Cristo aún. Y ahí vemos nosotros la mano poderosa de Dios en su providencia infinita. Porque mucha gente, yo he escuchado a mucha gente creyente que dice, ay, pero esta persona no es creyente y mire cómo le va de bien, mire la casa que tiene, mire el carro que tiene, mire el trabajo que tiene, mire la mujer que tiene, mire, ¿sí? Pero muchachos, con tristeza, porque nunca nos enorgullecemos de eso, sabemos que esa persona está perdida porque está sin Cristo. Es que Cristo no vino a este mundo a morir en una cruz para darnos a nosotros una mejor vida terrenal. Ese es un error completamente doctrinal, no es así. En absoluto, no es así. No es el evangelio de Jesucristo, no es la verdadera evangelización, ¿sí? No es el verdadero creyente. Porque hay muchas personas que no conocen de Jesús, que no conocen de Cristo, que no aceptan su obra en la cruz y posiblemente en este mundo las vemos prósperas y las vemos mucho mejor que cualquiera de nosotros. Y nosotros, que somos creyentes, muchas veces hasta sentimos envidia de ellos, lo cual es pecado. Entonces, qué pena, de pronto me desvío un poquito de la pregunta de Adri, pero es importante igual lo que estamos hablando. Entonces, volviendo a la pregunta, el tema de esas promesas al Señor, debemos de tener mucho cuidado, mucha precaución, porque posiblemente no vamos a poder cumplirlo, nuestra humanidad es pecaminosa. Lo que sí debemos hacer es entregar a Dios Todopoderoso esas situaciones que nosotros estamos viviendo. Yo sé que cada uno de nosotros sabe la situación por la cual está pasando. Cada uno de nosotros sabe cuál es su pecado, muchachos. No tenemos necesidad de nombrarlos por nombre propio, pero sabemos cuáles son. Y sabemos que esos pecados cada día nos van alejando más de Él. Esos pecados, por ejemplo, hombres casados, las parejas que están aquí en este momento escuchando, ¿sí? Esos pecados nos alejan de Dios y nos malbaratan la relación santa que nos ha colocado con nuestras esposas, por ejemplo. ¿Sí? Y es una forma en la que el enemigo está atacando a esa familia. Las mujeres que están solteras, si están buscando de una u otra manera, por la razón que sea, una compañía, fácilmente pueden caer ¿en qué? En pecado también, en una trampa. El Señor nos da
a cada uno, lo que Él tiene para cada uno. Pero nosotros debemos entregar nuestras vidas a Él, caer de rodillas ante Él y obedecerlo. Recuerden, parte de nuestra vida de creyentes en manera esencial es sujetarnos a Él, es sujetarnos a Él. Y allí, esos pecados, esos vicios, como lo mencionaba Adri, van a irse cayendo, van a irse desparramando y nosotros debemos huir de ellos. En los domingos estamos predicando acerca de la carta de Filipenses y hemos tocado mucho estos temas, muchachos, acerca de las marcas, de la evidencia del creyente verdadero, ¿sí? Entonces les recomiendo que escuchemos esos mensajes que están grabados y si el Señor nos tiene con vida mañana también vamos a recibir un mensaje muy interesante también al respecto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero si no continuamos, ¿sí? El versículo 21 dice, Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí también son palabras muy preciosas. Claramente Pedro le dice al mago, no tienes arte ni parte en el reino de Dios, tú estás perdido. Tú estás perdido. Y tu corazón es malvado. Y él le dice, Pedro le está diciendo porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Quién tiene un corazón recto delante de Dios? ¿Quién quiere obedecerlo a él? Una persona que no es creyente nunca va a buscar obedecer a Dios. Una persona que dice ser creyente pero no obedece a Dios, ¿podría ser un falso creyente? Elena dice sí, posiblemente. Ay, no seamos tan duros. No, estamos escudriñando la palabra de Dios y estamos viendo la evidencia dentro de la palabra de Dios. Es que el problema, ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros, cualquier cosa que va en contra del pecado en el que nosotros estamos, ¿nos da qué? Nos da rabia, no nos gusta que nos la digan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Claramente, si nuestro corazón está apartado de Dios, el pecado cada vez nos aparta de Dios. No hay comunión de ninguna, ¿sí? Una pregunta, si uno como creyente, si uno nacido de nuevo, igual nosotros estamos en este cuerpo, en esta carne que a veces es difícil para nosotros, digamos, estar en constante batalla pues con la carne, con los deseos de la carne. Entonces, no siempre siendo cristianos, creyentes y nacidos de nuevo, obedecemos a Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros sentirnos si, o sea, no somos creyentes reales o si somos creyentes? Porque es como el hijo ama a su padre, pero desobedece, ¿cierto? Como Tomás, que me puede desobedecer, pero yo porque Tomás me desobedezca, no estoy pensando que él no me ama, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, cuando hemos nacido de nuevo y sí, a veces somos desobedientes porque hay cosas que dicen en la Biblia, por ejemplo, no ser, ¿qué te digo yo? Egoístas o chismosos, como dice Julián, o ustedes los hombres no mirar con deseo a otra mujer, o de pronto no tanto con deseo, pues yo no sé, a la hora de ver pasar una mujer y que la tienen cabeza giratoria, entonces están desobedeciendo, porque sí está escrito en la palabra todo esto que estoy diciendo que no se haga, pero caemos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos podemos sentir nosotros? ¿Como que no somos creyentes, verdaderos creyentes, o qué? Mira, nosotros tenemos que entender algo, y ya que tú lo mencionas, yo pienso que esto ya lo hemos estudiado, especialmente, llevamos estudiando bastante tiempo con muchos de ustedes. Hay una doctrina, que es una doctrina muy peligrosa, que la enseña mucha gente, que dice que, por ejemplo, usted es salvo, siempre salvo, y usted puede hacer cualquier tipo de barbaridad, ¿sí? Y como usted ya es hijo de Dios, usted automáticamente entonces todo eso lo puede hacer de una manera deliberada, ¿sí? ¿Por qué esa doctrina es muy peligrosa? Porque hay mucha gente
creyente que vive así. Juega con Dios, porque sabe que Dios es gran misericordia, ¿sí? Y tardo para la ira. ¿Sí? Pero esa no es una realidad que pueda vivir un verdadero creyente. Ahora, el punto que tú estás tocando acerca de que si nosotros pecamos o no pecamos, claro que nosotros pecamos. Ahora, no por eso nos enorgullecemos de eso. Claro que no. Eso es causa de tristeza. Eso es causa de dolor. La pregunta es más bien, si nosotros no sentimos tristeza ni dolor cuando hemos caído en pecado, ¿qué está pasando con nosotros? Esa sí podría ser realmente, tenemos ya nuestro corazón cauterizado al punto que no nos importa. Un corazón duro, dice Magdalena, posiblemente ni siquiera hemos nacido de nuevo, si eso está pasando. Pero el verdadero creyente huye del pecado. Y todos los días pide perdón por ese pecado o inclusive, una muestra es que ese pecado debe irse diluyendo en su vida. Sí. Por decir algo, voy a dar un ejemplo. Una persona que le gusta el alcohol, después de haber sido creyente, que supuestamente es creyente, ¿sí? El Señor empieza a quitarle a usted ese gusto por el alcohol. Sí. Si esa persona se emborrachaba, ya no se va a volver a emborrachar. Porque sabe que el Señor odia eso. Pero se puede tomar. Bueno, Magdalena dice, pero sí puede tomar. ¿Sí? Bueno, ojo con esto. Hay algunos temas interesantes que podemos llegar a tocar ahí. El Señor no nos ha dicho a nosotros, el Señor nos ha dicho a través de la palabra que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene, ¿no es cierto? Que no todo nos edifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Por decir algo, yo coloqué el ejemplo de la persona que toma, pero Mónica colocó el ejemplo del hombre que es lujurioso, ¿sí? Usted como hombre no puede estar todo el tiempo cayendo en lo mismo. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude, ¿sí? Arrepentirse de corazón y usted no quiere caer en eso. Entonces, como usted no quiere caer en eso, usted no está pendiente de qué mujer pasa para el lado suyo, ¿sí? ¿Por qué razón? Ojo con esto, que es una cosa que nosotros debemos de entender también. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios está morando en el creyente. Y el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Es más poderoso el que está en nosotros, el que está en el mundo. ¿Sí? Exactamente. Entonces nosotros no queremos ofender al Señor y nosotros sabemos lo que Él nos ha llamado a hacer. No con esto estoy diciendo, vuelvo y repito, que ya lo hemos hablado. Nosotros en este cuerpo mortal, nunca vamos a dejar de pecar. Nunca. Pero no pecamos deliberadamente. No planeamos pecar. Porque dice la palabra del Señor que las concupiscencias vienen de nuestra mente y de nuestro corazón. Primero pensamos, ¿sí? En ese hombre o en esa mujer que nos interesa, o de pronto en ese plan con mis amigos de irme a tomar trago, o de pronto el hombre que está buscando placeres externos fuera del matrimonio, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? O la mujer, ¿sí? ¿Perdón? No, y que después baja de la mente al corazón y da luz al pecado. Exactamente, después baja de la mente al corazón y se da luz al pecado, ¿sí? Entonces, los otros ejemplos que tenemos en la palabra es que nosotros huimos de todas esas cosas, huimos de las tentaciones. Y las tentaciones de todos son diferentes. En alguna oportunidad damos el caso, por ejemplo, una tentación para una persona que siempre le ha gustado, por decir algo, el alcohol, puede ser el alcohol. Evítelas. No vaya al pub con los compañeros de trabajo, simplemente. Sí. No se reúna con incrédulos mucho tiempo. Bueno, ojo con esto. Si una persona se goza más de pasársela con incrédulos, ¿sí? Sin menospreciar obviamente a los amigos que no son creyentes, ni a nuestros familiares que no son creyentes, ni a nuestros compañeros que no son creyentes, porque eso no es de Dios, pero nosotros no vamos a pasar más tiempo con ellos que con las personas que son creyentes, que nos edifican a nosotros en Cristo, ¿sí? Eso el Señor nos lo manda claramente. Hay que evitar Debemos evitar ese tipo de cosas. Lo mismo las mujeres. Habrán cosas que ustedes tienen que evitar. Estaba diciéndoles que la concupiscencia de todo el mundo es diferente. Sí. Por ejemplo, para una persona es muy fácil decir mentiras. Puede ser esa concupiscencia. Y podría decir, ay, no, pero eso no es tan malo. Sí, pero el Señor lo llama pecado también. Al mentiroso. No solamente son los pecados de la carne, porque muchas veces uno ve, por ejemplo, sabemos que es pecado, ve, por ejemplo, al homosexual, ¿sí? Con ojos de, uy, ese pecador malvado, ¿sí? Pero entonces al adúltero, al fornicario, al borracho, no lo ve de la misma manera, ¿sí? No, igual, el Señor nos lo dice en el libro de Romanos, que ninguno de ellos, ni siquiera el mentiroso,
¿sí? Entrar al reino de los cielos. Entonces son temas que nosotros también tenemos que empezar desde el punto de vista espiritual, vamos madurando y los vamos entendiendo y los vamos discerniendo espiritualmente, tal cual como la palabra nos lo está mostrando, ¿sí? Entonces, vamos a tener nosotros la oportunidad, cuando estemos con el Señor, definitivamente, mira, si nosotros luchamos y sentimos dolor por pecado, sentimos dolor por el pecado verdaderamente, un anhelo de nosotros es cuando estemos con el Señor, porque en ese momento vamos a tener cuerpos glorificados y el pecado jamás va a volverse a enseñorear de nosotros. En ese momento sí nosotros vamos a hacer ¿qué? Sin pecado. Santos. Amén. Así va a ser. La palabra no lo dice. ¿Sí? Pero en este cuerpo mortal todos los días luchamos y nos arrodillamos ante Él pidiendo perdón. ¿Saben qué es lo más hermoso? Recuerden esto. Recuérdenlo. El Señor no se acuerda jamás de nuestro pecado. Somos nosotros los que estamos acordándonos del pecado del esposo, de la esposa, del vecino, del amigo, porque somos malvados. Tristemente. El Señor no se acuerda de ese pecado. El Señor nos lo perdona si arrepentidos llegamos a Él. Vamos a volver entonces con el estudio. Estábamos diciendo claramente entonces que Simón, que Pedro le estaba diciendo a Simón que él no tenía arte ni parte en las cosas de Dios. ¿Sí? Es decir, que desde ningún punto de vista podía participar de las cosas santas de la iglesia. Ojo con esto. ¿Sí? Y esto es muy importante que debemos anotarlo. ¿Saben por qué? Porque Pedro no quería que Simón el mago siguiera engañando personas. Y que tampoco, al muchas personas verlo con ellos, y al verlo visto con Simón, las personas pensaban que era uno de ellos. Entonces nosotros empezamos, cuando escudriñamos la palabra, empezamos a darnos cuenta de cosas preciosas que la palabra nos está enseñando. Créanme que Pedro no fue al oído a decirle a Simón, tú no tienes arte ni parte en las cosas de Dios. No. Pedro lo reconvino en público, ¿sí? Y posiblemente a voz alta, diciéndole estas cosas. Porque él no quería. Simón ya había engañado a personas, ¿sí? Con sus artes mágicas. Él no quería que la gente pensara que era un hombre de Dios. Lo ven con la iglesia y van a pensar que es un hombre de Dios. Por eso la disciplina de la iglesia existe. Y Simón era gritón. ¿Perdón? Simón era gritón. Simón, Pedro. Bueno, Pedro sabemos todos que era bien efusivo, ¿no es cierto? Bien temperamental. Pero también vemos algo interesante, ya que lo menciona Andy, cuando nosotros vemos la forma en la que Pedro también le está hablando a Simón, de una u otra manera, lo vamos a ver más adelante, que es bien interesante, no lo voy a mencionar ahorita porque yo creo que más adelante lo toco, ¿sí? Pero cuando mencioné anteriormente que Pedro le preocupaba realmente la vida de los hermanos creyentes, que pensaran que esta persona era creyente y que porque la pasaba con ellos, ¿saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué Pedro pensó así? Porque siempre hay personas que se dejan engañar. Ay, no, no, eso no nos pasa a nosotros. Sí nos dejamos engañar, muchachos. Y cualquier cosa muchas veces que escuchamos, pensamos que es de Dios. ¿Sí? Y más cuando esas cosas nos agradan. Cuando a nosotros las cosas nos agradan, nosotros las recibimos, las abrazamos. ¿Sí? Y fácilmente podemos ser engañados. ¿Sí? Tenemos comezón de oído. Y muchas veces hacemos lo que hacían las personas que seguían a Jesús. ¿Qué hacían estas personas? Buscaban la comida que perece. La comida que perece. Muchas veces, ¿perdón? Los milagros. Los milagros, muy bien. ¿Sí? Yo estoy detrás de los milagros, no detrás de la verdadera vida en Cristo. Bueno, ¿saben algo, mis hermanos? No sé si ustedes sepan esto, pero pues haciendo el estudio traté de investigar un poco, obviamente, como normalmente lo hago, y efectivamente tenía mucho, pero mucho de cierto lo que Pedro estaba haciendo. No hay cosas en la palabra que sean, ¿cómo les diría yo? De bajadas, traídas de la NASA. No, la palabra de Dios es clara cuando la estudiamos, cuando aprendemos a
a discernirla, cuando la recibimos con agrado, me puse a mirar por qué Pedro le estaba diciendo eso a Simón, qué estaba pasando, y encuentro que en el siglo II, los padres de la iglesia, Josefo e Irineo, escribieron que Simón fue el famoso fundador de la secta de los simonitas. O sea, lo que Pedro estaba diciendo aquí en el libro de los Hechos, pasó. ¡Ay, profeta Pedro! No, no es que fuese profeta Pedro. Es que él sabía el corazón malvado de Simón. Y Simón ya tenía seguidores. Por eso Simón quería comprar el don de Dios. Porque él quería hacer grandes maravillas con ese don. Entonces, ustedes lo pueden buscar, traten de buscar esas fuentes serias, ¿sí? En el siglo II se fundó un culto, una secta, que era la secta de los simonitas, y el fundador fue nuestro amigo Simón el Mago. O sea que creo que, pongámoslo así para que entendamos más, una religión. Otra iglesia, dice Magdalena, creyó una secta. Este hombre fundó una secta, que es la secta de los simonitas. Ustedes pueden leerlo. En el versículo 22, Pedro dice, mira lo que le dice Pedro. Y aquí para recalcar lo que mencionó Andy, que yo les dije más adelante, se los digo, aquí en el versículo 22, nosotros sabemos que Pedro siempre era bien eufórico, ¿no es cierto? Señor, que no te acontezca esto. Y el Señor tenía que reprenderlo, ¿no? Entonces le decía, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Cómo te va a pasar eso a ti, Señor? Fue el que le cortó la oreja. Fue el que le cortó la oreja también al centurión cuando lo fueron a coger, ¿no es cierto? Cuando fueron a prender al Señor en Getsemaní. El que también le prometió que no le iba a negar. Amén. El que también le prometió eufóricamente, ¿sí? Que aunque todos le negaran, él no lo iba a hacer, ¿sí? Este Pedro, acá era un poco diferente ya, muchachos. ¿Saben por qué? Miren, les voy a decir por qué. Porque yo también pensé, así como Andy, bueno, Pedro siempre, yo me imaginaba para mí, haciendo el estudio y leyendo la porción, que normalmente lo que hago es leerla y releerla. Yo pensaba, yo decía, no, yo me imagino a Pedro gritándole a este tipo en la cara, ¿no es cierto? ¿Sí? Tu maldito dinero perezca contigo, y con la efusividad de Pedro. Pero más adelante en el versículo 22 vemos algo precioso, y es que, Kiki, léelo por favor, o Magdalena, por favor. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntete. Y cuando a usted le dicen arrepiéntese, mi hermano, cuando nos dicen a nosotros arrepiéntete, eso es amor. Cuando alguien nos reconviene a nosotros y nos está diciendo que nos arrepintamos, ¿sí? En realidad es amor. Es misericordia. ¿Saben por qué? Porque arrepentidos todos podemos hallar gracia ante el Señor. El orgulloso jamás hallará. El que piensa que está bien jamás hallará. Pero el arrepentido puede hallar gracia ante Dios mientras aún hay tiempo. Por eso Pedro le dice, arrepiéntate. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si quizás. ¿Sí? Si quizás. Hoy en día, uno de los famosos, no sé, bueno, es que este ejemplo no lo puedo poner, porque si hablo de los falsos maestros, falsos profetas o falsos apóstoles, de estos grandes predicadores de la prosperidad que están en tantas iglesias, estos hubieran recibido a manos llenas el dinero de Simón. ¿Sí? Estos no hubieran tenido, se lo hubieran abrazado a Simón y Simón estaría en alabanza o quién sabe qué estaría haciendo Simón ahí. ¿Sí? Pero lo que nosotros vemos es la misericordia de Pedro, mostrada obviamente por el Espíritu Santo de Dios en él, hacia Simón diciéndole arrepiente. Llama al arrepentimiento a Simón. Finalmente, este es el Evangelio, mis hermanos. El Señor nos ha llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista, quien fue el que vino a preparar el camino del Señor? ¿Llamó a qué? ¿A qué llamó él? Al arrepentimiento. ¿Cómo se predicó el Evangelio perdón, ¿a qué nos llamó el Señor Jesús en su ministerio? Arrepiéntanse.
¿Sí? Y bautícense, dice que mi esposa. ¿Qué vemos nosotros en Hechos 2 cuando empezó la iglesia? ¿Cómo predicaba Pedro? Arrepiéntase de sus pecados y bautícense. Entonces, esta es una enseñanza clara, bíblica. No es la enseñanza que nosotros nos hemos visto en muchas partes, que levante la mano, pase aquí enfrente, repita conmigo, ¿sí? Abra su corazón, que usted tiene un huequito, que tiene el nombre de Jesús ahí, que... No. No, esa es una falsa conversión. ¿Usted quiere que existan falsos creyentes? Haga eso. Haga lo que no le mandaron a hacer. Es que el Señor claramente lo dice, no tenemos que crear ninguna estrategia nueva. Ay, voy a inventar una nueva estrategia para que la gente siga a Jesús. No hay estrategia nueva, mis hermanos. El arrepentimiento es la mejor estrategia. Nosotros sabemos cuando fallamos. ¿Sí? Nosotros lo sabemos. Porque el Señor nos ha creado a todos una conciencia. Mira, la persona que no ha conocido de Jesús o que no lo ha reconocido todavía sabe cuando hace algo malo. Es la conciencia. El Señor le dio esa conciencia. A todo ser humano nos la ha dado. Y por esa conciencia, aunque ustedes no lo crean, muchas personas empiezan a acercarse de alguna manera al arrepentimiento. Y es cuando llega la persona que le predica el evangelio, ¿sí? La persona que con amor lo llama al arrepentimiento, le explica, ¿sí? Y esa persona llega a los pies de Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia con las otras doctrinas que existen en el mundo? Es que existen muchas más. Los musulmanes, ¿sí? La doctrina musulmana, existe la doctrina hindú, ¿sí? Los mormones, cualquier cantidad. Ellos siempre buscan agradar a Dios por sus propias actividades, por sus propias, ¿qué? Obras. Pedro llama al arrepentimiento a Simón, claramente mostrando la misericordia de Dios, porque es la manera en la que Él nos ha llamado siempre, al arrepentimiento. Y le dice también, le dice que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro sabe que Dios es el único con autoridad de perdonar pecados, ¿cierto? La Iglesia Católica dice, por ejemplo, que Pedro era el primer papa. O sea, Pedro le hubiera podido haber vendido indulgencias a Simón, ¿sí? Según la teoría papal. ¿Para qué? Para que por unas cuantas oraciones o misas, Simón, ¿qué? Directico, ¿para dónde? Para el cielo, según una doctrina errada como el catolicismo, por ejemplo. ¿Sí? Pero ojo con esto. Pedro sabe que Dios es el único con autoridad para perdonar pecados. Y este es el llamado a Simón el mago. Pero debe existir un verdadero arrepentimiento. Y es por eso, Magdalena, que Pedro le dice, sí, quizás. No porque él dude de la misericordia de Dios, ni del poder de Dios para perdonar pecados. ¿De quién está dudando Pedro? Del arrepentimiento de Simón. Por eso le dice, sí, quizás. Pero hay que atender también que si se arrepiente, es opción de Dios de perdonarle o no. No. Si se arrepiente, específicamente en esa frase, sí, quizás, se está refiriendo al verdadero arrepentimiento de Simón. ¿Por qué razón? Por algo muy importante, Magdalena, y es algo muy importante que nosotros debemos entender. El Señor nunca va a echar afuera a un pecador arrepentido. Puede ser el pecador más malvado, ¿sí? Puede ser la persona más malvada. Imagínense ustedes la persona más malvada que ustedes hayan podido ver en las noticias o lo que sea. Si esa persona se arrepiente, el Señor la recibe. ¿Sí? Luis. ¿Sí? ¿Escuchamos? Bien. Luis, pues, en base a lo que estás diciendo, Sí. y una noticia reciente que fue pues, la de Estados Unidos, la de ese policía que mató a ese negrito, Sí. luego es necesario caer en tal pecado para llegar al arrepentimiento y llegar a los pies de Cristo, o sea, tener que pasar por pues como por una catástrofe, así por llamarla, para poder llegar a los pies de Cristo. Mira, es bien interesante la pregunta que tú haces y la verdad es una pregunta muy buena, Tito. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que llegar a tocar fondo, para arrepentirnos y mirar al cielo y clamarle al Señor.
y ahí el Señor nos va a perdonar, pero esto trae consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias. La mujer que ha sido promiscua, ¿sí? Y tiene 3 o 4 hijos con diferentes hombres, ¿sí? No la estoy juzgando, ¿sí? No es creyente, no conoce el Señor, vive como vive el mundo, ¿sí? Alejado de Dios. Puede tener una enfermedad también. ¿Puede esa mujer llegar a los pies de Cristo? Claro que puede, ¿sí? Arrepintiéndose de su pecado. Los hijos no tienen la culpa, ¿sí? Pero hay unas consecuencias. Mi esposa menciona, esa mujer puede estar enferma, puede tener de pronto una enfermedad sexual. Claro, también puede pasar. Pero finalmente, ¿qué sucede? Finalmente el Señor nos recibe. El asesino, él va a tener que pagar cárcel porque asesinó a alguien, ¿sí? Pero ¿puede llegar a los pies de Cristo? Claro que puede llegar. Él sabe cuál va a ser su destino. Si su destino va a ser la silla eléctrica y lo van a matar, pero se arrepintió de su pecado, le va a pasar lo del ladrón que murió al lado de Jesús, ¿sí? El ladrón que le dijo a Jesús que él reconocía que Jesús era el Señor, ¿sí? Y el Señor que le dijo, te voy conmigo, esta misma noche estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Fue el primero, mis hermanos, el primero que entró al paraíso fue aquel ladrón, porque el Señor claramente le dijo con sus palabras, salida de sus labios, esta noche conmigo estarás en el paraíso, ¿sí? Y estaba condenado a muerte y murió en una cruz, ¿sí? Pero reconoció. Por eso el Señor nos coloca ese ejemplo. Ese ejemplo es un ejemplo claro de misericordia, ¿sí? Ojo, pero ojo con esto. El Señor conoce nuestra conciencia y nuestros corazones y nuestro verdadero arrepentimiento. Yo me voy a arrepentir cuando yo esté cerca a morirme. Por ahora sigo viviendo la vida. Hoy todavía no es el tiempo mío. No, mi hermano, qué pena. Si usted piensa así, está muy equivocado, ¿sí? Porque el día y la hora suya y mía ya están contadas. Puede ser hoy. El día es hoy. El día. Por eso nosotros sufrimos por nuestros amigos, familiares, conocidos no creyentes. O inclusive hermanos que pueden estar cojeando, ¿sí? Sufrimos por ellos. ¿Por qué sufrimos por ellos? Porque el día puede ser hoy. El día puede ser hoy. Por eso es tan importante el testimonio que nosotros damos a los hermanos, a la familia, ¿sí? Que nada empañe el nombre precioso de Jesús, que es el nombre que nosotros, ¿qué? Proclamamos, ¿sí? Entonces, volviendo a alguna otra pregunta, volviendo al tema, nosotros entonces vemos que Pedro está dudando posiblemente del arrepentimiento ¿de quién? De Felipe, de Simón, ¿sí? Que no haya tenido un remordimiento. Pero ojo con esto, que mira lo que sucede más adelante. Es bien interesante, porque mira lo que dice el versículo 23. Versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro lo llama al arrepentimiento y le dice claramente, usted necesita arrepentirse, ¿sí? Porque usted está en hiel de amargura, ¿sí? Las palabras claramente demuestran que esta persona se encuentra en una condición espiritual pésima, ¿sí? En una condición de bancarrota espiritual, ¿sí? Y que definitivamente no pertenecía, ni tenía arte ni parte con la iglesia, ni con las cosas del Señor, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, las razones dadas por Pedro nos muestra que realmente no había habido una verdadera conversión, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 13, versículo 21? Andy, si lo puedes encontrar ahí. Mateo 13, versículo 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el venir de la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Entonces aquí nos está hablando acerca, ¿sí?, de la persona que ha escuchado la palabra pero no tiene raíz, ¿cierto? Es la parábola del sembrador. Viene la persecución, viene la dificultad y la persona tropieza. Esa persona no es un verdadero creyente. Porque cuando vino la dificultad, ¿sí?, cuando vino la persecución, ¿qué pasó? Tropezó, echó para atrás. Entonces,
cuando nosotros nos damos cuenta, y es muy interesante esto, porque cuando nosotros vemos, bueno, va a ser otro tema de un estudio más adelante, porque nos vamos avanzando, vamos avanzando en tiempo, muchachos, pero tenía esta referencia para darnos cuenta que existe bíblicamente la prueba, ¿sí? De que definitivamente la palabra de Dios, ¿sí? Cae también sobre tierra que no es fértil. Por lo tanto, esas personas no son creyentes, pero pueden aparentar serlo. La que acabo de leer Andy, ¿sí? Si no hubiera venido la persecución, ¿qué hubiera pasado? ¿Cierto? Fácilmente hubiera estado congregándose con los hermanos, participando de las cosas de la iglesia, como lo estaba haciendo Simón. Es que nosotros debemos entender que Simón se la pasaba, digámoslo como decimos nosotros allá en Colombia, para arriba y para abajo con Felipe, ¿sí? Felipe le predicó, Simón creyó, se bautizó, dice la palabra, y se la pasaba para arriba y para abajo. Pero ya como uno va a ver la evidencia, no existe una verdadera evidencia de conversión. Y más adelante ya nos damos cuenta de algo. Y yo considero, en mi humilde punto de vista, considero que sella prácticamente, efectivamente, la idea de que nunca verdaderamente Simón creyó, y ya más adelante vemos cuál es el fruto de Simón: crear una secta, establecer un culto, ¿sí? Otra religión, alejada de las cosas de Dios. ¿Qué sucede entonces en el versículo 25? En el versículo 24 dice Simón el mago dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este versículo vemos nosotros la reacción de incredulidad ¿de quién? De Simón. ¿Por qué razón? Porque si él al decirle Pedro, después de todo lo que le había visto, las señales, los milagros, la venida del Espíritu Santo de Dios, si Pedro le dice arrepiéntete, ¿sí?, de tu pecado, si quizás puedas hallar perdón, porque en hiel de amargura estás, ¿sí?, malo es tu corazón, ¿qué hubiera hecho una persona que quisiera verdaderamente arrepentirse? Se arrepentía. Caería de rodillas, Magdalena, muy bien, de rodillas arrepentido. No estaría diciendo, ay, ore por mí, no. La reacción es automáticamente caer de rodillas y decir, Señor, perdóname. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Como vemos muchos pasajes de la Biblia, ¿sí?, en los cuales preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? No puede uno decir rogar por mí porque yo siento que no soy buena para dirigirme a Dios o pedirle perdón porque no soy digna. Podría llegar uno a pensar algo así, pero por el contexto específico que estamos estudiando no es el caso. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que tú estás diciendo? Claro que lo tiene. Porque entonces uno no le diría a un hermano, ay, hermano, ore por mí. ¿Sí? No. Pero ojo con esto, que hay una salvedad importante. Este no era un hermano. ¿Sí? Ya se estaba denotando claramente lo que estaba pasando dentro del contexto. Por eso es tan importante entender el contexto. ¿Sí? Y ya nosotros lo vemos más adelante cuando al hacer un poquito de investigación acerca de la iglesia, de la historia de la iglesia, vemos que Irineo y Josefo, en los escritos de la iglesia del siglo II, atribuyen la secta de los simonianos efectivamente a Simón. ¿Sí? Sin embargo, este versículo nosotros vemos que Simón el mago sabía lo que él debía de hacer, que era caer de rodillas ante el Señor, pero no lo hizo. Él sabía que era lo que tenía que hacer, ya le habían dicho que se arrepintiera. Arrepiéntase, pero él no lo hace. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros podríamos llegar a pensar, no, pero es que Simón, por ejemplo, Magdalena, el tema que toca acá Magdalena, uno podría llegar a pensar, no, pero es que Simón sintió temor, no, pero Simón de pronto él estaba temeroso de lo que le estaba pasando, la palabra de Pedro fue muy fuerte. Uno podría llegar a tratar de buscar todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? De pronto entender humanamente, ¿sí?, la situación que estaba pasando Simón el mago allí, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a dar cuenta, él claramente dice, rueguen al Señor para que nada de lo dicho venga sobre él, ¿sí? Lucas no extiende mucho más el tema aquí acerca de Simón, pero la forma en la que Lucas explica lo que aconteció y todo lo que es el contexto, nosotros vemos claramente que Simón el mago estaba dando la evidencia de ser un ¿qué? Un no creyente. ¿Sí?
Y ya más adelante vemos el resultado, efectivamente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dijiste que estaba Simón con...? No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado Simón con Felipe porque no hay una... Claro, sabemos que Felipe le enseñó y sabemos por la palabra que Simón dice que Simón creyó y se bautizó. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos llegar inclusive a pensar que efectivamente Simón podría haber sido un creyente. ¿Sí? De pronto un creyente inmaduro, de pronto, pero ojo con eso, superficial, dice aquí mi esposa, pero cuando ya nosotros vamos directamente a la palabra y de lo que siguió sucediendo, nosotros nos damos cuenta que las intenciones de Simón no eran unas intenciones santas, ni su conciencia lo era. ¿Sí? Y ahora, ya más adelante, cuando nosotros vemos más históricamente, ¿sí? Porque no está contenido en la palabra de Dios, ya es historia, pero ustedes saben que la historia es importante también, porque la historia evidencia muchas cosas. Encontramos nosotros en la historia de la iglesia cristiana que en el siglo II existió un grupo, ¿sí? religioso que era el grupo de la secta de los simonianos, que fue, según, vuelvo y digo, según Irineo, padres de la iglesia, y Josefo, padres de la iglesia, creada por Simón. ¿Sí? Entonces ahí digamos que ya fácilmente, digamos como que se desenmascara todo lo que había pasado y acontecido en ese momento, y también el temor posiblemente de Pedro, cuando está tratando de reconvenir a Simón, ¿sí? Porque fácilmente, hoy en día pasa mucho en las iglesias. Yo he conocido, por ejemplo, iglesias grandes que se han dividido, porque, digamos, uno de los líderes de la iglesia, o pastor, ha caído en pecado, ¿sí? O ha apostatado de la fe, y ¿saben qué es lo más triste? Que tiene seguidores. Y se separa de esa iglesia y coloca otra iglesia. Y la gente lo sigue. Eso somos nosotros. Nosotros somos seres humanos así, tardos de entendimiento. Pero eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere que nosotros seamos verdaderamente santos, como Él es santo. Ya para terminar, muchachos, en el versículo 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Como dije anteriormente, Lucas ya corta con el tema de Simón, muestra lo que nos tiene que mostrar, ¿sí? Para que nosotros espiritualmente lo podamos discernir y entender, y ya habla acerca de los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles hicieron lo que toda persona creyente debería hacer, ¿sí? Y es testificar de Jesús, ¿sí? ¿De qué manera? Si bien es cierto que mediante nuestra sujeción a la obediencia a Cristo podemos nosotros testificar de Jesús, también es cierto que nosotros debemos honrarlo a Él en todo. También confesando que Jesús es el Señor mediante la predicación del glorioso Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que están haciendo los apóstoles. ¿Sí? El Señor los mandó a hacerlo, nos lo manda a nosotros también en Mateo 28, ¿sí? Que todos hemos escuchado hablar de la Gran Comisión, y efectivamente es lo que cada uno de estos hombres, que eran verdaderos creyentes, estaban haciendo, obedeciendo a la obra del Señor. Finalmente, la obra de salvación es totalmente de Dios y está sujeta al plan soberano de Él. Al plan soberano de Él. Alguien que busque Romanos 8:29 y otra persona que busque Hechos 13:48. Romanos 8:29 y Hechos 13:48. Que lo pueda leer, que lo encuentre lo puede leer. Yo leo Hechos 13:48. Ok, Adri. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Amén, muy bonito. Estamos leyendo ya Hechos 13. Aquí ya vamos más adelante, ¿sí? Ya estamos hablando del plan salvador a los gentiles, que vamos a llegar allá. Muy bien. ¿A qué se debe eso? A la obediencia de los verdaderos creyentes que están llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, eso no paró en el libro de los Hechos. No paró en las cartas de Pablo. No paró en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, no. Ha seguido y seguirá
Y como muchas veces lo hemos dicho, va a seguir y seguirá el plan salvador de Dios con nosotros o sin nosotros. El Señor es soberano. Y es importante que entendamos esto. ¿Alguien encontró Romanos 8:29? Tomás, lo vale. Ok, Tomás, gracias. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Sí, mija. Ya. Gracias, Tomás. Gracias, mija. Bien interesante porque vemos nosotros también el plan salvador de Dios aquí en Romanos 8:29. ¿Sí? A los que Él llamó también los predestinó. A que fuesen que sus hijos. ¿Sí? El plan de Dios está trazado, mis hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer y sujetarnos a su preciosa palabra. Yo quiero terminar simplemente, prestemos atención, voy a leerles el libro de Efesios, una porción que me fascina y que nos habla claramente acerca de este mensaje también que estamos tratando de expresar en cuanto a la obediencia, que es Efesios 5, el versículo 1 al versículo 8. Si ustedes lo encuentran, lo pueden seguir, ¿sí? Pero Efesios 5, el versículo 1 al versículo 8 dice así: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces aquí es precioso esta porción de Efesios porque nos está llamando al arrepentimiento, ¿sí? Mencionando este tipo de pecados que son tan comunes, ¿sí? Nos está hablando que somos hijos amados por el Señor, es el Señor el que nos ha amado. Es que miren, si nosotros pudiéramos entender ese amor, ¿sí? Muchachos, todo ser humano caería de rodillas ante el Señor. Porque ¿a quién no le gusta que lo amen? Dígame usted. ¿A quién no le gusta? ¿Quién de los que está acá levante la mano que no quiera ser amado? Nadie. ¿Y saben qué? El Señor nos amó con un amor que no podemos imaginar, un amor extremo. Nosotros anhelamos que nuestra esposa, que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nos amen, pero el Señor nos ha amado con un amor que el mundo no ha conocido. Por eso dice que Él nos amó de esta manera, ¿sí? Y se entregó por nosotros. Por eso Él no quiere que nosotros estemos en pecado, que estemos en desobediencia. Porque haciéndolo estamos nosotros manchando su nombre y estamos dando por inmunda su preciosa sangre. Es la sangre del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios, Dios mismo. ¿Sí? Ninguna de estas personas que Él menciona, inmundo, fornicario, avaro, va a entrar al reino de Dios. Solamente es Dios mismo, por Cristo Jesús, quien nos justifica, como leímos en el libro de Romanos. Mis hermanos, el llamado es al arrepentimiento. Y ese es nuestro llamado el día de hoy, a todos nosotros, al arrepentimiento. Si hoy todavía no eres verdaderamente un creyente, sino simplemente eres un simpatizante, crees que eres un creyente, no estás seguro, ¿sí? Arrepiéntete hoy de ese pecado, el que sea, y llega a los pies de Cristo, que Él te va a recibir, porque Él es Dios, grande en misericordia y tardo para la ira, y nunca te va a echar fuera. Ese es el amor que todos debemos experimentar en Cristo Jesús.
Vamos a orar para terminar, muchachos, y ya después podemos, de pronto si alguien tiene alguna pregunta. Estefania no pudo leer hoy con Juanjo porque se le dañó el micrófono, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí pendientes también de ellos. Ahora más tarde cuando te llamamos, Esther. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, por la vida acá de Andy, Señor. Ayúdalo, Padre, te clamamos por él, por su vida, por su espíritu, Señor. También Kiki, Señor, dale guía y sabiduría en todo. Te pido por mi esposa, Señor. Sé tú todo el tiempo, Señor, guiándola en todo lo que ella haga. Te clamamos por la vida de Magdalena, Señor. Sé tú con ella, Padre Celestial, dándole discernimiento espiritual, Señor. También clamamos por la vida de Martín, que está aquí con nosotros. Bendícelo, Señor. Te pedimos también por la vida de las niñas, Señor, de Tali también, y de la chiquitica, Padre Celestial. Oramos por ellos, Señor. Oramos por la vida de Tomás, de Juan José, Señor. Tú has llamado que los niños vayan a ti, Señor, y te clamamos, Señor, que estos niños puedan conocerte, Señor, y caer de rodillas ante ti, Señor, en obediencia, Padre. Te pedimos también, Señor, por la vida de Julián, por la vida de José, Señor. Te pedimos por la vida de Mónica, de Adriana, Señor, por la vida de Stephanie, Padre Celestial. Te pedimos por la vida de Marisol, Señor, por la vida de Luis, Padre, tocayo mío allá, que aún no lo conozco presente, Señor, pero que tú sí lo conoces desde antes de que naciese, Padre Celestial. Oramos por ellos, Padre. Oramos por Tito, oramos por Gina, Señor. Oramos por Mari, por la señora Consuelo, por la señora Edilma, que no sabemos si están conectadas, posiblemente no, pero oramos por todos ellos, Señor. Oramos ante todo por arrepentimiento, Señor, de pecado por cada uno de nosotros. Señor, porque siempre, Padre Celestial, dices tú en tu palabra que el que diga que no tiene pecado mentiroso es y te hace a ti mentiroso. Oramos, Señor, oramos por ti, Padre, para que seas tú librándonos, porque eres tú el único que nos puede librar de esa muerte eterna, Señor. Tú nos has librado, Señor, desde ya, desde que tú moriste en la cruz y pagaste ese precio, Señor. En aquella cruz, Señor, por la vida de todos nosotros hemos sido comprados a precio, Señor, invaluable, a precio de sangre, Señor. Te damos gracias y en ti nos quedamos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad tan maravillosa que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.